Buenos días, jóvenes, espero estén bien en sus casas, al lado de su familia. Hoy día vamos a iniciar con el tema de introducción a la economía, que son las grandes etapas del desarrollo económico de Honduras. Entonces, comencemos. Bien, entonces debemos decir que los modelos de desarrollo capitalista en Honduras han sido tres. En general, la CEPAL pues ha dicho que los países de América Latina hemos pasado por tres modelos de desarrollo. El primer modelo es el modelo de desarrollo primario exportador o desarrollo hacia afuera. El segundo modelo que hemos experimentado en Honduras y en América Latina es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones o desarrollo hacia adentro. Y el modelo tercero, que es el actual, es el modelo neoliberal. Bien, entonces vamos a explicar el modelo de desarrollo primario exportador, también conocido como desarrollo hacia afuera. Una de las características principales de este modelo es la existencia de un sector exportador, ya sea en el renglón agrícola o el minero. Y estos son los que dominan la economía del país. En este modelo de desarrollo, la producción de los renglones de exportación puede estar en manos de capital local o de capital extranjero. En nuestro caso, ambos renglones, tanto la minería como la exportación agrícola de banano, estuvo en manos de capital extranjero. A diferencia del resto de los países de Centroamérica, que la exportación del café estuvo en manos de capital local. Bien, para sacar los productos de exportación de estos centros productivos hacia el exterior, se construyeron una serie de proyectos, como por ejemplo redes de transporte como vías ferroviarias, carreteras, puertos, por ejemplo. Y generalmente estos se construían bajo el patrocinio estatal. Alrededor de estos centros de producción también surgen servicios financieros, como por ejemplo bancos, surgen también comercios, ¿verdad?, que dominaban el tráfico de mercancías de los centros de producción hacia los países de desarrollo y estos hacia los países desarrollados. O sea que a la par que se estaba dando la exportación de la minería y el banano, también alrededor de esta producción habían otro tipo de empresas que fueron creadas en ese entorno, ¿verdad? Como por ejemplo, en el caso de la Ceiba, pues la banca, es bien conocido que el Banco de la Entidad fue fundado a raíz de la exportación de banano. También se crearon industrias como de zapatos, ¿verdad?, de leche y otro tipo de productos. Bien, en este tipo de estado, en este tipo de modelo de desarrollo, perdón, corresponde el tipo de estado denominado como estado oligárquico, que es controlado básicamente por los sectores exportadores. El estado oligárquico se preocupa fundamentalmente por el mantenimiento del orden interno, de garantizar la mano de obra para el sector exportador y cuidar de la seguridad y financiar las obras de infraestructura que requiera ese sector
exportador. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente modelo de desarrollo económico. Bien, el segundo modelo de desarrollo económico aplicado a Honduras es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Este modelo es adoptado en América Latina y en otros países en desarrollo con posteridad a la Primera Guerra Mundial y el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La falta de productos elaborados provenientes de las naciones europeas industrializadas durante las guerras mundiales e incluso durante la Gran Depresión de 1929-1930 fue un estímulo para este tipo de política, que también se puede definir como el dejar de importar productos extranjeros y comenzar a consumir los productos en el país de origen. Así es como empieza a tomar vuelo la industria textil, la producción de alimentos procesados, de bebidas y la confección de ropa y calzado. A la vez también algunos sectores metalmecánicos como las fundiciones y los talleres de reparación de equipo pesado también se embarcaron en la producción de equipos para agricultura y la industria. Entonces los países latinoamericanos se vieron inducidos a desarrollar una política de industrialización por sustitución de importaciones para abastecer el mercado propio o el mercado interno. En este sentido, el Estado jugó un papel de primera importancia en la puesta en marcha y la implementación del proyecto de industrialización sustitutiva de importaciones. El Estado protegió el desarrollo industrial mediante una política de subsidios y de altos aranceles a los productos que procedían del exterior. Y el Estado también emitió una serie de disposiciones orientadas a poner las bases de un pacto social en el cual, a cambio de impulsar la expansión de la economía, los trabajadores lograron acceso a un conjunto de derechos sociales tales como la organización sindical, el derecho a la huelga y la seguridad social. Bien, entonces ahora vamos a hablar del tercer modelo de desarrollo económico que se ha aplicado en nuestro país, y este es el modelo de desarrollo neoliberal. Este se da debido a la crisis de la deuda externa a inicios de la década de los 80, el cual posibilitó la transmisión del modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones hacia el modelo de desarrollo neoliberal. Como se sabe, este modelo ha sido impulsado por los organismos de financiamiento internacional, controlados pues por los países capitalistas altamente industrializados. Ahora, las líneas maestras de este modelo de desarrollo son las siguientes. Primero, la observación escrupulosa de los equilibrios macroeconómicos. Nosotros vemos que año a año tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial vienen a hacer una revisión de cómo se está manejando la economía en el país, ¿verdad? Para hacer los ajustes necesarios, los llamados de atención, y para que Honduras, entre comillas, sanee sus finanzas. Luego, la otra línea es la reducción de la tasa de inflación. También la eliminación del Estado interventor y planificador y la reducción del aparato estatal al mínimo. O sea, el Estado debe trabajar con el menor personal posible. En este caso,
El Estado no debe intervenir, según el modelo de desarrollo neoliberal, en los mercados, ¿verdad? Y debe eh, eliminar la creación de trabajos dentro del aparato estatal. También el otro lineamiento de este tipo de modelo es la orientación de la economía hacia el mercado interno. También la eliminación de barreras proteccionistas, ¿verdad? O sea, el Estado no debe intervenir en fijar precios o controlar mercados, debe más bien mantenerse alejado o en la privatización de empresas, ¿verdad? Y lo otro es la modernización del aparato público, que no es más que capacitar a las instituciones del Estado para que puedan aplicar todas estas medidas de reestructuración y de neoliberalismo. Este nuevo modelo de desarrollo viene a poner en entredicho el pacto social entre el Estado y los trabajadores, los que son inducidos a aceptar a través de la flexibilización del trabajo, el deterioro de sus salarios y la pérdida de derechos sociales que pues habían sido conquistados. Entonces hoy en día tenemos el trabajo por hora después de haber tenido la permanencia en el trabajo, la pérdida de ciertos derechos sociales, pues se ha dado con este modelo neoliberal. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre el enclave minero en Honduras. Eh, para hablar del enclave minero vamos a decir que a inicios de la época precolombina, algunas tribus aborígenes ya conocían el proceso de separación del oro de la roca a través de los métodos de desintegración y liberación de partículas de oro utilizando el agua, o sea, lavando, o lo que conocemos hoy como lavando el oro. En la época colonial, por ejemplo, esta actividad creció a tal punto que Honduras fue uno de los más importantes distritos mineros en Centroamérica en todo este periodo. Pero el desarrollo del enclave minero en Honduras vino a reforzar la dependencia a través de la inversión extranjera. La llegada de los inversionistas extranjeros a Honduras se inicia en los primeros años de la década de los 80, en los 1880, comenzando con el sector minero y que se produjo en el marco histórico de la reforma liberal, encabezada por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, que era su ministro de gobierno. Es así como llega a Honduras una de las principales empresas mineras, que es la Rosario Mining Company, al cual el gobierno de Soto otorga una serie de concesiones, dentro de las cuales la eximía del pago de todos los impuestos sobre maquinaria, equipo, material, y a cambio de que pues la mina funcionase. La exención de todo tipo de impuestos de importación sobre el material producido por la mina y de cualquier tipo de impuesto municipal y nacional. Estas concesiones tenían una duración de 20 años y renovables, y 2 años después Soto concedió los mismos privilegios a las demás compañías mineras de capital extranjero que operaban en el país. Soto era socio mayoritario de las compañías mineras que se registraron en la ciudad de Nueva York.
A diferencia de las compañías bananeras norteamericanas, las mineras no construyeron ni viviendas para los trabajadores, ni tampoco facilitaban servicios de agua potable, luz o alcantarillado. Muchos de ellos vivían en aldeas o caseríos cercanos a las mineras, y se desplazaban cada mañana para incorporarse al trabajo de la mina. Sí se construyeron carreteras desde los minerales, en este caso desde la mina de San Juancito a la ciudad de Tegucigalpa, y luego también carreteras entre Tegucigalpa y San Lorenzo, pues era mediante este puerto que se exportaba la plata extraída del mineral de San Juancito. La explotación de la mina de San Juancito y la mina de Yuscarán estimuló también el negocio de la sal, que era necesario para el tratamiento del mineral extraído de las mismas. Bien, entonces cuando hablamos de enclave bananero nos referimos a las compañías extranjeras que vinieron a explotar el cultivo, la producción y exportación del banano. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía de Honduras fue dominada por estas empresas estadounidenses, dentro de las cuales estaban la Unit Fruit Company, la Standard Fruit Company, la Cuyamel Fruit Company, las cuales establecieron sus enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte de nuestro país. Estas empresas obtenían beneficios extraordinarios del Estado hondureño a través de una serie de concesiones, de derechos, de exenciones y privilegios que el gobierno les otorgaba. Dentro de ellos estaba el cortar y usar gratuitamente la madera que hallaban en los terrenos nacionales para la construcción de casas, de estaciones, de bodegas, así como también la roca o cualquier otro tipo de material requerido para este propósito. También el libre uso de la fuerza motriz del agua, de los ríos y demás corrientes naturales en un radio de 50 kilómetros de línea férrea construida. Y también el libre uso de carbón necesario para el servicio de las máquinas, de funcionamiento del ferrocarril, el alumbrado, etc. Y el uso gratuito de los terrenos. La vida de las plantaciones de banano y los conservadores fueron factores determinantes en la política de Honduras desde 1928 hasta mediados del siglo XX. Bien, el neoliberalismo es una política económica que tiene su origen en el liberalismo clásico, y esta pues ya sabemos que se caracteriza por la defensa del libre mercado y la no intervención del Estado en los asuntos de tipo económico. En nuestro país el neoliberalismo se comienza a implementar durante el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas, con una devaluación del 100% de la moneda nacional y reduciendo los aranceles de importación a niveles del 0%, 5% hasta el 15%, cerrando el Consejo Nacional de Planificación, quitándole al Banco Central el manejo de los fondos de desarrollo agropecuario y de vivienda, y con lo que el gobierno financiaba estos sectores claves de la economía, y a la vez impulsaba la suscripción de acuerdos de libre comercio, primero de una manera unilateral y luego el acuerdo con la Unión Europea y el CAFTA.
Bien, también en este momento pues se impulsaba la instalación de las zonas libres o las zonas industriales en el país. Bien, entonces con la implementación en Honduras de este modelo neoliberal, eh, trajo como consecuencia el alza de los precios de la canasta básica. También se aplicaron medidas de ajuste económico para controlar el gasto del gobierno, ¿verdad? También se hizo un alza a los impuestos, el estancamiento de salarios, despido de empleados, eh, la devaluación de la moneda, como ya lo habíamos dicho, las altas tasas de inflación, el aumento en los servicios públicos y el cierre de algunas de estas compañías o privatización. Entonces, todos estos ajustes que hizo en su momento en el gobierno, el pueblo le denominó el paquetazo. Y la crisis económica en el país se agudizó todavía más. Bien, entonces hasta aquí llegaríamos con la clase. Eh, Agradezco mucho su atención y los espero en la próxima. Que estén bien.